Hola, hoy nos íbamos a juntar, teníamos preparado un círculo junto con Camila, donde le íbamos a mostrar diferentes presentaciones sobre temas, digamos, que son importantes en el momento de la cuarentena. En este momento yo les voy a mostrar mi presentación para que estén atentas y ojalá que si tienen alguna duda en su casa, cuando vean el video después, puedan hacernos llegar las dudas. Entonces, ya, acá está la presentación de hoy. Iba enfocada hacia la información nutricional de los alimentos. La información nutricional es el cuadrito, digamos, donde aparece la energía, las calorías, digamos, lo que son las proteínas, las grasas de, digamos, los alimentos y aparecen en el envase en la parte trasera o en la parte del costado. ¿Ya? Entonces ahora vamos a analizar parte por parte para que ustedes puedan entender cómo leer esta información nutricional. Entonces, primero que todo tenemos que reconocer este cuadrito donde aparece, digamos, lo que es la información nutricional. En la primera parte aparece lo que es la porción, ¿ya? La porción siempre va a ir en una medida casera, que es, por ejemplo, un vaso, una taza, una cuchara, y además en gramos o ml. En gramos si es un alimento sólido y en ml si es un alimento líquido, y además las porciones que trae el envase, ¿ya? Este alimento es una leche, ¿ya? Entonces, la caja de leche es 1 litro, ¿ya? Lo que equivale a 1000 ml. Entonces, las porciones por envase, en este caso serían 5, ya que una porción equivale a un vaso de 200 ml. Entonces, 5 vasos corresponderían a este litro. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo siempre tengo que fijarme en la información nutricional? Es en la porción, lo que, digamos, me va a aportar solo una porción, que es lo que nos interesa, y además lo que queremos que cada uno consuma, ¿ya? Siempre una porción es lo que, digamos, se debería comer de, digamos, tal alimento. En el caso de la leche pueden ser, o de los lácteos en particular, pueden ser 2 a 3 al día, pero por ejemplo si es un paquete de galletas, ojalá comerse solo la porción que aparece en el envase, que es por ejemplo si es una galleta con chocolate o con crema, son 3 galletas, ¿ya? Entonces siempre tratar de consumir la porción que aparece en el envase. Ya. Después en la segunda parte tenemos lo que son, digamos, los nutrientes, ¿ya? Que acá van en 100 ml o en 100 gramos, ¿ya? Y a lo que equivale a una porción. Entonces, un vaso de leche nos aportaría, digamos, de energía 72 calorías, nos aportaría 7 gramos de proteína, nos aportaría 0,2 de grasa y de hidratos de carbono 10,4. Entonces, lo importante de esta tablita es que ustedes se fijen, digamos, en lo que nos aporta una porción, ¿ya? Dejando un poquito de lado lo que son los 100 ml o los 100 gramos. En una porción, en un vaso, voy a estar comiendo, digamos, consumiendo 72 calorías, ¿ya? Por ejemplo, en un vaso de leche. Después, ya tenemos a la parte de abajo lo que son la cantidad, digamos, de vitaminas y de minerales. Esta parte es un poquito más difícil, ¿ya? Entonces, tratar de fijarse más que nada, como yo les dije, las calorías, las proteínas, las grasas, y esto, digamos, se lo voy a explicar de igual manera, pero es más complicado. Entonces, solo nos van a aparecer, digamos, las vitaminas y los minerales predominantes, digamos, en la leche, que por ejemplo de vitaminas son la B12, la B2, y de minerales está el calcio, el fósforo, el magnesio, entre otros. Ya. Entonces, acá nos aparece la cantidad, digamos, que nos aporta, digamos, por ejemplo, de calcio en 100 ml. Y después acá tenemos un porcentaje. Este porcentaje, digamos, es de la dosis diaria recomendada. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, de calcio nosotros deberíamos consumir, digamos, diariamente como adultos, digamos, población, digamos, normal, sin ningún requerimiento extra, 1000 miligramos de calcio al día, ¿ya? Entonces, estos 200 ml de leche, digamos, un vaso, me aportarían el 32% del calcio que yo necesito en el día, ¿ya? Entonces, esto quiere decir que con un vaso de leche yo solo cubro mi 32% de mis requerimientos de calcio, ¿ya? Entonces, si yo pensara en consumir solo calcio desde la leche,
estaríamos hablando que yo debería consumir más o menos unas 3 porciones para cumplir mi 100%. ¿Ya? Entonces, eso. No quiero enredarlas con esto, solo, digamos, les quería explicar más o menos de qué se trata lo que es lo de vitaminas y de minerales. Después tenemos acá, ya lo voy a correr un poquito, ahí sí, tenemos, digamos, un envase. En el envase de los productos siempre va a ir la información nutricional, como ya les decía, en un costado o atrás del envase, y además puede tener dos mensajes. Uno de ellos son las propiedades nutricionales, ya que es, digamos, algún nutriente que se destaca en este alimento. Por ejemplo, en la leche va a ser el calcio, entonces por eso nos dice acá alto en calcio. Si fuera, por ejemplo, la avena o la granola, diría alto en fibra. ¿Ya? Entonces va a depender de qué alimento, cuál es el nutriente, digamos, más importante que este tiene y que va a estar aquí, digamos, en la caja. Y además nos va a traer otro mensaje que es una propiedad saludable, que quiere decir por qué este alimento nos hace bien para nuestra salud. Por ejemplo, en el caso de la leche, que es un alimento alto en calcio, por lo tanto nos va a disminuir el riesgo de osteoporosis. Ya, por ejemplo, si sigo con el ejemplo de la avena, aparecería, la avena es una buena fuente de fibra, por lo que es bueno para tu corazón y para la digestión. Entonces, siempre van a tener estos tres elementos, la información nutricional, la propiedad nutricional, que va a ser el alto en, o por ejemplo, bajo en azúcar, sin azúcar, y además, digamos, algún mensaje relacionado con nuestra salud. ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si nosotros compramos una papa frita o una ramita, no va a aparecer alto en calcio, ni tampoco va a aparecer, por ejemplo, un mensaje saludable. Ya solo nos va a aparecer la información nutricional, porque, digamos, la comida chatarra en sí no es alta y no es buena en ningún nutriente. Ya, entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, ahora vamos a pasar a un ejemplo que ustedes pueden, digamos, practicar en la casa para que puedan aprender mejor esto. Entonces, acá tenemos un cereal Milo. Ya el cereal Milo, si ustedes se fijan, en la cara principal tenemos los sellos negros, que ahora son ley del gobierno, ya que son los alto en azúcar, alto en grasa, alto en calorías y alto en sodio. Nos aparece también un resumen, que esto nos puede servir mucho de lo que es la información nutricional por porción. Siempre va a aparecer la porción sugerida, digamos, del alimento. En este caso, para el cereal son 30 gramos, ya que son, digamos, 3/4 de taza. Entonces, de una taza de 200 ml, que es una taza pequeña de este tamaño más o menos, 3/4 serían 3 deditos. ¿Ya? Entonces, siempre, como yo les dije, fijarse en la porción. Y en este caso la porción es 30 gramos, entonces tendríamos que fijarnos en la columna que está más a la derecha. Entonces, ¿y cuántas porciones tiene este envase? Ahí se me cortó un poquito, pero son 17, ¿ya? Entonces, si pensáramos en comer una porción de cereal todos los días, estaríamos hablando que la caja de cereal me debería durar 17 días, ¿ya? Entonces, por porción, digamos, estos 3/4 de taza de cereal me aportarían 109 calorías, proteínas 3.2 gramos, grasas 1 gramo, y acá hace un desglose de lo que son las grasas. Ya tampoco las quiero complicar con esto, pero ustedes tienen que saber que las grasas malas son las grasas saturadas y los ácidos grasos trans. Entonces, si estos números están muy elevados, ustedes dicen, ya, mejor no voy a comprar este producto. ¿Ya? En cambio, las otras, las monoinsaturadas y las poliinsaturadas, son grasas buenas. Entonces, en general, fijarme en las grasas totales y las grasas saturadas, que también nos aparecen aquí en el resumen, ¿ya? Y que también aparecen, si es que son altas, como sellos de advertencia, los sellos negros. Después tenemos lo que son los hidratos de carbono y también fijarnos en lo que son los azúcares totales, ¿ya? De azúcar por porción, digamos, esta 3/4 de taza de Milo, tiene 9 gramos de azúcar, lo que quiere decir que es casi una cucharada sopera, ¿ya?
por ese poquito, digamos, de cereal. Entonces, fijarme siempre, digamos, en cuánto me va a aportar por porción, que es lo que yo debería consumir. ¿Ya? Y por último, quiero mostrarles esto, que aparece generalmente en los productos que son más grandes, digamos, de envase, como los cereales que estábamos viendo recién, como la avena, digamos, siempre los que vienen en caja, por así decirlo, van a traer este resumen que es, digamos, súper útil para que ustedes puedan guiarse. Ya, entonces, por ejemplo, por la ración de 30 gramos, al igual que el cereal, me va a aportar tantas calorías, me va a aportar 7 gramos de azúcar, 2 gramos de grasa, 1 gramo de grasa saturada y 0,25 gramos de sal. Entonces, digamos, si yo me cuesta mucho leer esta tablita, digamos, que aparece atrás del alimento, puedo fijarme si es que tiene el resumen en su cara principal. Entonces, con esto yo me puedo hacer una idea y puedo comparar alimentos. Por ejemplo, puedo comparar dos cereales y ver, por ejemplo, cuál es el que tiene menos azúcar. Ya quizás este que estoy mostrando acá tiene 7, pero otro, por ejemplo, que sea granola o que sea avena, tiene 2. Entonces, siempre tratar de elegir los alimentos que tengan menos azúcar, menos grasa y menos sodio. Y eso sería la presentación, digamos, sobre la información nutricional. Ya, entonces, si tienen alguna duda sobre esto, para que nos hagan llegar, y ahora voy a hacerle el pase a Camila para que ella nos muestre su presentación. Ya, bueno, yo les voy a hablar hoy día de cómo reconocer un ataque de pánico a un problema médico. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que un ataque de pánico se siente muy parecido a un ataque cardíaco. Tenemos palpitaciones, ritmo cardíaco acelerado, comenzamos con sudor, hay temblores también en nuestras extremidades, tenemos la sensación de una falta de aire y como que nos asfixiamos. Es un malestar como aquí en el pecho, ¿ya? Es lo primero que tenemos que reconocer. Hay también una náusea o malestar abdominal, hay una sensación de mareo, de que me estoy desmayando, de que las cosas a mi alrededor comienzan a despersonalizarse y hay un sentimiento también de irrealidad, es decir, que, por ejemplo, yo tenía estas cosas aquí y ahora ya no está, la gente se ve un poco como más grande, ¿verdad? O más pequeña, eso va a depender un poco de cómo se esté dando. Y también hay una parestesia, que es la sensación de hormigueo o entumecimiento, ¿verdad? Uno siente las manitos, y eso también, cuando hay todo esto, lleva a tener escalofrío o oleadas de calor y frío. Por ejemplo, en los ataques de pánico, voy a mover esto, hay distintos pensamientos. Uno de ellos es que yo me siento desvanecida, siento que estoy perdiendo el control, comienzo a confundirme, estoy sintiendo lo mismo como este ataque cardíaco que yo les decía, y lo que se representa es la sensación de morir o de volverme loca. También hay mucho miedo en quedar atrapado en algún lugar, sobre todo cuando estamos en espacios pequeños, por ejemplo, quedamos atrapados en un ascensor y comenzamos a tener un ataque de pánico. Nos da también mucho miedo de causar una escena embarazosa, es decir, que por ejemplo me ponga a gritar o a perder el control. Acá es donde se repite lo que yo les decía, en que tengo mucho miedo de enloquecer, de no conseguir respirar, siento que me ahogo. Y también cuando se da en la calle, las personas tienen mucho miedo de no conseguir llegar a la casa o a algún lugar seguro. Es por eso que yo les hice una esquemita en qué hacer en una crisis de pánico. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer los síntomas, ¿ya? Por ejemplo, qué cosas estoy sintiendo, señalar qué áreas del cuerpo me están inquietando. Tengo que ser súper clara con alguna persona que me esté ayudando en decirle cómo me estoy sintiendo para que vayamos empezando a reconocer ciertas sintomatologías. Alguien también nos puede ayudar en que nos tome la presión o las pulsaciones. Tenemos que recordar las presiones normales y anormales. Tenemos que ver. Lo primero también es reconocer el problema y entenderlo. Ya, yo sé que esto es muy complicado cuando hay un ataque de pánico, porque la gente llega a decir que en verdad se está volviendo loca, que no sabe lo que le pasa, todo este mundo se me viene encima, pero tenemos que aprender a calmarnos, ¿ya? Y tenemos que pensar, ok, me está dando un ataque de pánico, ¿y por qué me está dando? ¿Sufrí algún problema? ¿Estoy en un lugar que desconozco? ¿Estoy sufriendo algún peligro?
¿ya? Porque muchas veces las sensaciones se confunden. Esto es como cuando sentimos que alguien nos persigue. Y cuando alguien nos persigue, nuestro cuerpo se activa para poder salir arrancando. Y eso pasa en una crisis de pánico. Toda la sangre fluctúa hacia las extremidades para arrancar, pero no sabemos de qué. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, cuando ya reconocemos toda esta sintomatología, es sentarnos y comenzar a realizar ejercicios de relajación. Una técnica, por ejemplo, que yo hago mucho en terapia, es que cuando a los pacientes le dan crisis de pánico en el box, es que los comienzo a concentrar. Entonces, les digo, ok, enfócate en un punto y reconoce todos los objetos que están en el lugar que nos encontramos. Ok, ¿qué hay detrás mío? Atrás tuyo hay un mueble, estoy usando un jersey azul, ¿verdad? Y así comenzamos a calmarnos. Obviamente también cuando un paciente está con un ataque de pánico, hay hartas técnicas de relajación que yo les voy a mandar después en un videíto. Y es importante también que después, cuando ya pase la crisis, ya porque tenemos que entender que esto es una crisis, y después de eso tenemos que reconocer el problema, ok, ¿por qué me pasó? Y comenzar, como siempre les hemos dicho, a mejorar nuestros hábitos de autocuidado. Porque muchas veces los ataques de pánico se dan por un curso repetitivo. ¿Ya? Yo no me preocupo de mi alimentación, yo no estoy cuidando mi cuerpo con ejercicio, ¿ya? O también muchas veces llevamos al estrés. Y hemos reconocido últimamente que las crisis de pánico se están dando por este encierro. Y eso es mucho más peligroso, porque ahí, ¿verdad? Tenemos un problema entre lo que podemos y no podemos hacer, porque ahora es mucho más difícil poder llegar a un hospital por una crisis. Entonces, cuando ya reconocemos la crisis de pánico y podemos hacer algo, nos empezamos a calmar y hacemos los ejercicios de relajación. Pero ¿qué pasa si no es un ataque de pánico? Lo primero que hay que hacer es mantener la calma y contactar a un conocido. Si yo estoy en casita, ¿verdad? Puedo decirle a mis familiares, o si vivo sola, puedo llamar a alguien de mi confianza, señalarle mi sintomatología, y en casos muy graves se tiene que llamar a la ambulancia, al 131. Luego tengo que ir acompañado y acudir a un recinto de salud, al SAPU más cercano, al hospital o la clínica. Y obviamente, ¿verdad? Tenemos que acudir con las medidas necesarias. Por ejemplo, la mascarilla, ¿verdad? Si son un poquito más cuidadosos con guantes, tratar de no tomarnos la carita por lo que está pasando. Pero la idea siempre, ¿verdad?, es que esta sea el último recurso. Ahora, si yo tengo un historial de ataques de pánico, tengo que pedir ayuda, ¿ok? Porque no solamente reconocer el problema, sino que también tengo que saber el trasfondo de este. Es decir, a lo mejor estoy sufriendo de agorafobia, a lo mejor hay algunas situaciones que me llevan a esto y estas crisis de ansiedad ya se están generando demasiado rápido. Entonces siempre es lo que hemos conversado, que siempre tenemos que pedir ayuda en casos de que nos sentamos con alguna vulnerabilidad, ¿ya? Así que primero yo les recomiendo entonces ver si efectivamente es una crisis de pánico y si ya esta sensación en el pechito no es aquí, porque quiero que lo reconozcan igual, que es acá en el medio, es como cuando respiramos, ¿verdad? Y sentimos como un vacío, una pelota gigante aquí. Y cuando eso no se da, por ejemplo, nos empieza a dormirse la extremidad y ya sentimos el dolorcito en la espalda, yo les recomiendo que asistan recién ahí a un recinto de salud. Pero antes no, ¿ya? Y el hecho también de cuando estamos conversando con otro y estas sensaciones se nos están pasando, eso también es muy bueno y quiere decir que es solamente una crisis de pánico. Y como decía Tiare, si tienen alguna duda nos pueden escribir. Recuerden que todos los martes nosotras estamos en línea para consultas y dudas y sugerencias. Así que las esperamos.